No, a Está la ver. doctora Cecilia Goyeneche, acaban de detener, hace unas horas detuvieron a Sergio Uribarri, que tiene una condena de 8 años y estaba esperando el segundo conforme, no sé cómo es la historia. Cecilia, gracias por atendernos, buenas tardes, Hola, buenas tardes, Chiche, ¿cómo estás? Un gusto. igualmente. Eh, ¿Cuál es la razón por que ahora lo detengan? Bueno, Uribarri, este año se confirmó en la tercera instancia provincial, se confirmó la sentencia condenatoria. Ah, la Ya tercera pasó, instancia, o sea, la claro, Corte de Entre de Ríos. Entre Ríos, exactamente. El año pasado lo había confirmado la Cámara de Casación y este año en abril confirmó la Corte de Entre Ríos la sentencia condenatoria. Mm. A partir de eso, los fiscales pidieron la prisión preventiva de Uribarri, considerando muchas cosas, entre ellas, digamos, el propio comportamiento de Uribarri, que ha tratado por todos los medios de entorpecer esta causa y generar que no cumplir la pena, digamos, tratar de evitar cumplir la pena. Y bueno, los primeros jueces que resolvieron, la Cámara que lo había condenado, no hizo lugar a esa prisión preventiva. Y hoy falló la Cámara de Casación, o sea, se recurrió ese rechazo al pedido de prisión preventiva, la Fiscalía recurrió eso y hoy la Cámara de Casación, compuesta por 3 juezas mujeres, acaba de disponer la prisión preventiva de Uribarri y de Aguilera, otro de los condenados. Pero no tiene otra instancia en la Corte. Ahora podrán recurrir esta decisión de imponer la prisión preventiva ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Sí. O Tiene sea una que tiene instancia una de recurso instancia, provincial. para lograr salir en libertad. Esa instancia ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos, él puede hacer ese planteo de este recurso y obviamente con el objeto de que le revoquen la prisión preventiva y seguir en libertad. Sí. ¿Cuáles fueron los delitos de Uribarri? ¿Eran cuando era Él gobernador, cuando fue, digo, o siempre? fue No tiene durante fe. todo el periodo de su gobierno, al menos durante los últimos 5 años. Él estuvo 8 años de gobernador, Sí. 2 periodos de gobierno, y fue condenado por hechos ocurridos en los últimos 5 o un poco más de 5 años de gobierno, donde una de las 5 causas fue condenado, 5 causas de corrupción tenía. Una de ellas era que había montado una imprenta, una empresa de publicidad, que el dueño puso como dueño a esta otra persona que fue detenida hoy con él, que es su cuñado, y en las sombras, por supuesto, tenía prestanombres que estaban como dueños verdaderos de la empresa, digamos, como dueños públicos de la empresa, y toda la contratación del Estado la desviaba a esa empresa. Muchos de los contratos, bueno, algunos de los contratos eran verdaderos y muchos eran ficticios y eran dinero que simplemente sustraían ellos a través de esas contrataciones, ¿no? ¿Y hay un Eso. monto estimado del daño? Recuerdo que en el momento que se hizo el debate se había calculado en dólares el monto de sustracción de estas causas por las que está condenado más o menos en 9 millones de dólares, un monto similar a ese. Ujú. Ese es el daño económico, ¿eh? El daño institucional es mucho más grande. El daño institucional que genera un gobernador que se apodera de dineros públicos aprovechándose de su posición de poder en el que fue puesto por la ciudadanía justamente para que haga lo contrario, ¿no? Para que haga servicio y trabaje por el bien común, es muchísimo más grande, porque creo que mucha de la explicación de las crisis recurrentes y de la poca institucionalidad que tenemos se puede explicar por este tipo de acciones de corrupción de los políticos, ¿no? De algunos políticos. ¿Y las denuncias empezaron cuando él era gobernador o después que dejó de ser gobernador? Las denuncias fueron casi todas cuando él dejó de ser gobernador o en los últimos meses de su gestión. También está condenado por enriquecimiento ilícito, ¿cierto? No, él tiene una causa de enriquecimiento ilícito que está llegando a juicio, Ah, pero no se ha hecho el del juicio todavía. Y ah, tiene otra causa también por cohecho y ah. por sustracción de dinero muy grande a través de contratos de informática en la provincia de Entre Ríos, que tampoco ha llegado a juicio todavía. Pues si tiene un futuro complicado. Sí, la verdad que tiene un futuro complicado con todas estas causas que todavía tienen ciernes, porque bueno, el problema fue que una vez que se iniciaron las investigaciones, se produjeron varias medidas de allanamiento, y el problema para él, digo, ¿no? No es un Sí. problema. Este, se hicieron varios allanamientos y en esos allanamientos se encontró mucha prueba respecto de los dineros sustraídos y de las sustracciones estas que... Así que son causas que tienen muchísimo potencial probatorio y bueno, y eso obviamente genera que sean investigaciones muy fuertes con pedidos de penas altas. Cecilia, digamos, cuando vos ejercés durante 2 años la gobernación,
has creado una zona de dependencia de mucha gente que vive de ese negocio, si vos montaste un negocio paralelo. ¿Has tenido presiones en ese sentido? A ver, a Porque mí hay mucha gente que se debe haber sentido tocada, perseguida. Muchos, Digo, muchos. Por eso digo, ¿cómo reaccionaron? Lo que ocurre con las investigaciones de corrupción en las provincias, sobre todo, es que uno se siente a veces que reduce el ámbito social, ¿no? Se va reduciendo a los amigos más íntimos y muchos otros se alejan porque por razones de conveniencia algunos y otros porque están tocados o están más vinculados a los investigados que a uno, ¿no? Sí. Entonces también uno se cruza constantemente en el club, en la escuela de los hijos, en todos lados con gente que o hay en esa idea. El gobernador, se alineó en esa idea el gobernador Bordet, el que le sucedió a Uribarri, algunos jueces del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, cuando tienen ese poder no necesitan más que eso, ¿no? La presión para el resto de los fiscales era destituirme a mí, que era la cabeza de las investigaciones de corrupción, y esa era la forma de presionar a todo el Ministerio Público. Por suerte hay muchísimas personas muy íntegras, entre ellos el Procurador General de la provincia, que no se plegaron a eso y las investigaciones de corrupción de las otras causas que había siguieron y bueno, y hoy están también llegando a juicio. O sea que el futuro que tiene es complicado. Ahora, este tribunal al que él puede pedir la excarcelación, ¿tiene poder para eso? ¿De suspender la preventiva? Sí, podrían hacerlo, tienen las facultades para hacerlo. La verdad que ese tribunal acaba de dictar un fallo favorable a Uribarri hace 20 días atrás, el 22 de octubre. Dictaron un fallo bastante insólito, muy cuestionado, porque le concedieron un recurso a Uribarri sobre la condena, ¿no? Un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso fue irregular porque antes habían rechazado abrir la instancia de recurso extraordinario en la provincia, que es un recurso que va por exactamente las mismas razones que el recurso federal ante la Corte. Sí. Entonces se interpretó que haberle concedido ese recurso federal ante la Corte a Uribarri era simplemente un artilugio para evitar que empiece a cumplir la pena. Porque entonces le quedan dos instancias ahora. Ahora le queda, bueno, sí, podría intentar llegar a la Corte Suprema de la Nación. Claro, ese mismo tribunal que acaba de tener ese favor hacia Uribarri, dos de los jueces de esa sala, van a tener que fallar si recurren a esta prisión preventiva, ¿no? Así que bueno, vamos a estar esperando qué actitud toman ante esta decisión. Claro, porque ahí tienen dos instancias, la Corte de la provincia y la Corte Nacional. Sí, la Corte Nacional no es una instancia indispensable en un proceso, ¿no? La Corte Nacional es una instancia muy reducida. Sí, que lo tiene que aceptar, que aceptar la Corte. Exacto. No acepta todo. No podemos decir de antemano que la Corte Federal sea una instancia. Es una instancia excepcionalísima, diría yo. Y bueno, si se dan las condiciones podrían llegar a la Corte Nacional. No sé si se van a dar esas condiciones para que lleguen a la Corte Nacional. Bueno, veremos entonces. De cualquier modo, vos has cumplido con tu tarea, has logrado lo que buscabas durante mucho tiempo. Hemos hablado varias veces sobre el tema, ¿no? Sí, la verdad que ahí sentimos que es una ratificación de que hemos desempeñado adecuadamente la tarea, no solo yo, sino todo el equipo de fiscales. Y la verdad que el contenido comunicacional que tiene la ejecución de una pena es muy importante. Sentimos que hoy hay un triunfo para la justicia, para las instituciones y una reducción de la posición de la impunidad dentro del país, que la verdad que nos da mucha esperanza de que en algún momento, algún día, que se alineen los planetas y salir de esta situación Bueno, la semana pasada también tuviste la confirmación de la condena a Cristina. Exacto, por eso digo, bueno, han sido buenas semanas en ese sentido. Cecilia, te agradezco la gentileza, te mando un saludo. Un gusto, que tengas una buena tarde, Chiche. Cecilia Goyeneche, fiscal de Entre Ríos. Son las 5:14 de la tarde en toda la Argentina. ¿Decía la temperatura? 20.